Saludos y bienvenidos. El presente es un análisis acerca de los mecanismos de reparación de daño material aplicados en el caso Guzmán, Albarracín y otros versus Ecuador, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de este caso, los derechos vulnerados fueron el derecho a la integridad personal, derecho a la vida, derecho a la debida diligencia de la investigación de los delitos de naturaleza sexual, derecho a la educación, derecho a la salud y a vivir libre de violencia de género. De esta manera, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad internacional del Ecuador frente a las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Belém do Pará respecto a las actuaciones del Estado frente a la denuncia de violencia sexual sufrida por la adolescente Paola del Rosario Guzmán Albarracín. Los hechos del presente caso tienen que ver con la menor de edad, estudiante del colegio de la ciudad de Guayaquil. Cuando tenía 14 años de edad, en el año 2001, comenzó a tener problemas en ciertas materias, para lo cual el vicerrector de la institución educativa ofreció ayudarla a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con él. Después de cumplir 16 años de edad, Paola ingirió ciertas pastillas, denominadas coloquialmente como diablillo, lo cual le produjo su muerte. Antes de morir, dejó tres cartas, una de ellas dirigida al vicerrector de la institución educativa, en donde indicaba que se sentía engañada por él y que había decidido tomar veneno por no poder soportar tantas cosas que sufría. De esta manera, previo a lo resuelto por la Corte, se realizaron varias actuaciones judiciales desde el año 2002 hasta el año 2012, a las cuales no tuvieron los resultados a los cuales pretendían sus familiares. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado ecuatoriano incumplió sus deberes de prevención, protección, garantía y reparación, y en consecuencia ordenó múltiples medidas de reparación integral, entre ellas las medidas de restitución y satisfacción, como el reconocimiento internacional por parte del Ecuador, la rehabilitación como tratamiento psicológico y adecuado para la madre de Paola Guzmán y su hermana, y como medidas compensatorias, la indemnización como daño emergente. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia que el daño material supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. Por lo que el tribunal determinó que el Ecuador violó el derecho a la vida de Paola de Rosario Guzmán Albarracín. Por ello, corresponde la indemnización de los daños materiales generados por su muerte en relación con el gasto emergente. Es razonable asumir que la muerte de Paola y sus acciones de búsqueda de justicia originaron erogaciones entendidas en forma razonable en un monto indemnizatorio de $20.000. Esto como daño emergente. El lucro cesante, considerado como el monto del salario mínimo y expectativa de vida en el Ecuador, informado por sus representantes, y considerando que el periodo de actividad laboral que habría tenido Paola, en la Corte, por entender lo razonable, fija en equidad un monto de $50.000. Por tanto, el Estado ecuatoriano debe asumir o asumió el pago de $70.000 distribuidos en partes iguales entre la madre de Paola Guzmán y su hermana. De esta manera, la Corte Interamericana declaró la responsabilidad del Estado ecuatoriano
por la muerte de Paola Guzmán, quien fue víctima de violencia sexual en el ámbito escolar, ejercida por un funcionario público y cuya situación fue tolerada institucionalmente. Por tanto, la impunidad posterior y la falta de respuesta profundiza el daño, lo que hace especialmente, o que si esto se vuelva grave, es el caso de que las violaciones fueron interseccionales, combinan violencia de género, violencia sexual, abuso de poder y una afección particular a la condición de niña y estudiante, como era la víctima. Aunque no es posible restituir la vida de Paola Guzmán, ni revertir la violación de los derechos, se ordenaron medidas simbólicas de restitución del proyecto de vida de Paola Guzmán. Con ello, en este caso, marca un precedente jurisprudencial para toda América Latina y exige que los estados asuman el poder de garantizar los derechos a las niñas y vivir libres de violencia en todos los entornos, especialmente en las escuelas. Muchas gracias.